Mi hermano cortó mi foto y dijo: «Tienes 12 minutos para salir de mi familia». 12 minutos. Ni siquiera necesité 5 para darme cuenta de que había estado ciega durante años, permitiendo que él y su esposa Lucía me humillaran mientras fingían protegerme. Pero lo que no sabían era que yo había estado grabando cada conversación en mi teléfono durante las últimas 3 semanas. Todo comenzó cuando llegué a la casa de mis padres para la cena dominical de septiembre, como había hecho cada fin de semana durante los últimos 2 años desde que regresé de estudiar enfermería en Guadalajara. La mesa estaba puesta con el mantel bordado de la abuela, las mejores copas de cristal brillando bajo la luz del comedor. Mis padres, Roberto y Elena, me recibieron con sus abrazos usuales, pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que no podía identificar. Lucía estaba sentada en mi lugar habitual, junto a la ventana. No era la primera vez, pero esta vez cuando le pregunté si podía sentarme ahí, simplemente me miró con esa sonrisa helada que había perfeccionado y dijo: «Creo que ya es hora de que encuentres tu propio lugar en esta mesa, Valentina». Mi hermano Andrés, 3 años mayor que yo, y siempre el favorito de mis padres desde que se casó y les dio 2 nietos, no dijo nada. Solo siguió cortando su carne como si no hubiera escuchado. Durante la cena, cada vez que hablaba, Lucía me interrumpía con comentarios aparentemente inocentes. «Ay, Valentina, ¿sigues soltera? A tu edad yo ya tenía 2 hijos. ¿Cuándo vas a dejar de ser una carga para tus papás y te mudas? Debe ser difícil ganar tan poco como enfermera». Mis padres asentían o sonreían incómodamente, pero nunca me defendían. Andrés permanecía en silencio, como siempre, disfrutando del espectáculo de ver cómo su esposa me demolía sistemáticamente. Entonces llegó el momento que cambió todo. Lucía sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos familiares de las últimas vacaciones, una por una, deteniéndose en cada imagen para comentar lo hermosa que se veía la familia reunida. Yo no aparecía en ninguna foto. Cuando pregunté por qué no me habían invitado al viaje a Puerto Vallarta, Lucía respondió con esa voz dulce que usaba para decir las cosas más crueles: «Ay, mi amor, es que necesitábamos tiempo de calidad en familia. Tú entiendes, ¿verdad?». Fue entonces cuando Andrés, mi propio hermano, tomó una foto familiar donde yo aparecía sonriendo junto a todos durante la Navidad pasada. La cortó por la mitad frente a mis ojos, dejando caer mi parte al suelo, y pronunció esas palabras que me congelaron la sangre. «Tienes 12 minutos para salir de mi familia». Lo dijo con una frialdad que nunca había visto en él, como si fuera un extraño echando a un intruso de su propiedad. Mis padres no dijeron una palabra. Mamá siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Papá murmuró algo sobre necesitar arreglar esto después, pero sin mirarme a los ojos. En ese momento entendí que esta había sido una conversación planeada, una conspiración familiar de la cual yo era la única excluida. La traición no era solo de Andrés y Lucía, era de toda la familia que había decidido que yo ya no pertenecía. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que durante las últimas 3 semanas, desde que comencé a sospechar que algo estaba pasando por los comentarios cada vez más agresivos de Lucía y los silencios extraños en las reuniones familiares, había empezado a grabar todas nuestras conversaciones usando una aplicación en mi teléfono. Tenía registros de cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento en que me habían hecho sentir como una extraña en mi propia familia. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo cómo todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Durante meses, Lucía había estado envenenando a mis padres contra mí, convenciéndolos de que yo era una carga, de que nunca haría nada productivo con mi vida, de que mi presencia los estaba reteniendo. Y Andrés, mi hermano, que una vez me prometió que siempre estaría ahí para protegerme, había elegido su comodidad matrimonial por encima de nuestra sangre. «Está bien», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Me iré, pero antes». Saqué mi teléfono y comencé a reproducir la grabación de 3 días antes, cuando Lucía le había dicho a mis padres, pensando que yo no estaba en casa: «Es patético cómo Valentina todavía vive aquí a los 28 años. Mis amigas se burlan de ustedes por permitir que su hija fracasada los mantenga como rehenes en su propia casa. Andrés y yo hemos estado pensando, ¿qué tal si le damos un ultimátum? Si no se va voluntariamente, la echamos». El silencio en el comedor se volvió ensordecedor. La cara de Lucía palideció mientras se daba cuenta de que había sido descubierta, pero en lugar de mostrar remordimiento, vi algo mucho peor en sus ojos: ira por haber sido atrapada. Andrés finalmente levantó la vista de su plato,
pero no había vergüenza en su expresión, solo molestia por la complicación. Tengo 16 grabaciones más como esta, continué, mi voz ganando fuerza. Todas las conversaciones donde planearon esta pequeña traición, donde decidieron que yo era el problema que necesitaba ser eliminado. Y lo que es más interesante, Lucía, tengo grabaciones tuyas admitiendo que has estado mintiendo a mis padres sobre las cosas que supuestamente he dicho o hecho. Mis padres me miraron por primera vez esa noche, pero era demasiado tarde. Yo ya había tomado mi decisión. No necesito 12 minutos. Dije, caminando hacia la puerta. Con 2 es suficiente. Pero recuerden esto, ustedes no me están echando. Yo me estoy yendo. Y cuando se den cuenta del error que han cometido, cuando descubran quién es realmente la persona que han elegido por encima de su propia sangre, no vengan a buscarme. Algunas traiciones no tienen perdón. Y con esa promesa colgando en el aire como una espada de Damocles, salí de esa casa sabiendo que la venganza no siempre viene con fuego y furia. A veces viene con la simple pero devastadora decisión de darles exactamente lo que pidieron. Una familia sin ti, pero también sin todo lo que tú representabas para ellos. La primera semana después de salir de la casa de mis padres fue la más difícil de mi vida. Me mudé a un pequeño departamento amueblado en el centro de la ciudad, un lugar que pude pagar con mis ahorros como enfermera del turno nocturno en el Hospital General. Era diminuto, apenas 30 metros cuadrados, pero era mío. Por primera vez en años, no tenía que escuchar los comentarios venenosos de Lucía, ni ver la indiferencia de Andrés. Durante esos primeros días, mi teléfono no dejaba de sonar. Mis padres me llamaban constantemente, pero no para disculparse. Querían que regresara para arreglar las cosas y olvidar esta tontería. Mamá lloraba por el teléfono diciendo que la familia estaba incompleta, pero nunca mencionó que lo que había pasado estaba mal. Papá me gritó una vez, diciéndome que estaba siendo dramática y que las familias tienen problemas, pero no por eso se separan. El quinto día, Andrés apareció en mi trabajo. Me esperó en el estacionamiento después de mi turno de 12 horas, recargado contra su camioneta nueva que Lucía le había insistido comprar para mantener las apariencias. Cuando me vio salir, se acercó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Valentina, ya basta de este berrinche», me dijo, bloqueando mi camino hacia mi auto. «Lucía está embarazada otra vez. No puedes arruinar este momento para nuestra familia con tus dramas». Me quedé helada, embarazada otra vez. Eso explicaba muchas cosas. ¿Por qué había estado más agresiva últimamente? ¿Por qué mis padres parecían más dispuestos a complacerla? ¿Por qué habían elegido este momento para deshacerse de mí? Necesitaban espacio, literal y figurativamente, para el nuevo bebé de la princesa Lucía. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Andrés?, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Que durante años creí que eras mi hermano, pero un hermano no deja que su esposa humille a su hermana. Un hermano no corta fotos familiares como si estuviera borrando a alguien de la existencia. Lucía tiene razón sobre ti, respondió, y en esa frase pude escuchar años de conversaciones privadas entre ellos, años de traición que yo nunca había sospechado. Eres tóxica, siempre has sido celosa de lo que tenemos, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Era hora de que maduraras. Esa noche, sola en mi pequeño departamento, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir siendo la víctima de esta historia. Si querían una familia sin mí, iban a tener exactamente eso. Pero también iban a descubrir lo que realmente significaba no tenerme. Comencé por las cosas pequeñas. Durante años, yo había sido quien organizaba los cumpleaños, quien recordaba las fechas importantes, quien compraba los regalos cuando mis padres no tenían tiempo de ir de compras. Había sido quien cuidaba a los hijos de Andrés cuando él y Lucía querían salir, quien llevaba comida casera a mis padres cuando estaban enfermos, quien manejaba 2 horas para recoger a mamá cuando necesitaba ir al médico porque papá estaba trabajando. El cumpleaños número 65 de papá llegó 3 semanas después de mi salida. Por primera vez en 10 años, no hubo pastel casero, no hubo regalo cuidadosamente seleccionado, no hubo decoraciones. Mamá me llamó llorando esa noche. Se me olvidó completamente que era su cumpleaños. Siempre eras tú quien se encargaba de todo. No sabía que dependíamos tanto de ti, pero las llamadas de pánico real comenzaron cuando los hijos de Andrés se enfermaron. Lucía, en su 7º mes de embarazo, no podía cuidar a 2 niños con fiebre alta. Andrés tenía una presentación importante en el trabajo que no podía cancelar. Durante años, yo había sido su salvavidas en estas situaciones,
llegando sin preguntar para cuidar a mis sobrinos las veces que fuera necesario. Esta vez, cuando Andrés me llamó a las 6 de la mañana con esa voz desesperada que reservaba para las emergencias, simplemente le dije: «Lo siento, pero ya no soy parte de la familia. Busca a alguien más». Y colgué. La llamada de Lucía llegó 20 minutos después, histérica. «No puedes hacer esto. Son tus sobrinos. ¿Qué clase de persona eres?» «Soy la clase de persona que tiene 12 minutos para salir de la familia, ¿recuerdas?», le respondí con la misma frialdad que Andrés había usado conmigo. Encuentra a otra niñera. Durante el siguiente mes, mi teléfono se convirtió en una sinfonía de llamadas desesperadas. Cuando la lavadora de mis padres se descompuso, se dieron cuenta de que yo era quien siempre investigaba reparaciones y conseguía los mejores precios. Cuando Lucía necesitó quien la llevara a sus citas médicas porque Andrés estaba muy ocupado, descubrió que yo había sido quien siempre manejaba esas responsabilidades sin que nadie me lo pidiera. Pero el momento de verdad llegó cuando Lucía entró en trabajo de parto prematuro en una noche de tormenta. Andrés estaba en un viaje de negocios en otra ciudad y sus padres vivían a 4 horas de distancia. Los únicos números en su teléfono marcados como emergencia familiar, después del de Andrés, eran los míos y el de mis padres, que no manejaban de noche debido a los problemas de vista de papá. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era Lucía, llorando de dolor y terror. «Valentina, por favor. Sé que las cosas han estado mal, pero te necesito. Los médicos dicen que el bebé viene ahora y algo no está bien. No tengo a nadie más». La mujer que había orquestado mi expulsión de la familia, que había dedicado meses a convencer a mis padres de que yo era tóxica, ahora me rogaba que la ayudara en el momento más vulnerable de su vida. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. «Lucía», le dije con una calma que me sorprendió. «Durante años me hiciste sentir como si fuera invisible, como si no importara, como si la familia estaría mejor sin mí». Andrés me cortó de una foto familiar y me dijo que tenía 12 minutos para desaparecer de sus vidas. «Ustedes consiguieron exactamente lo que querían. Una familia sin Valentina. Pero nosotros, cometimos un error», sollozó. «Por favor, no dejes que mi orgullo arruine esto. El bebé podría». «Tu bebé va a estar bien», la interrumpí. «Llama a una ambulancia. Eso es lo que hace la gente normal cuando no tiene familia disponible para ayudar». El silencio al otro lado de la línea fue devastador. Podía escuchar su respiración entrecortada, el pánico creciendo en su voz cuando finalmente entendió que sus acciones tenían consecuencias reales. «Tú siempre estuviste ahí», susurró. «Siempre. Y yo fui horrible contigo». «Sí, lo fuiste», confirmé. «Y ahora vas a descubrir cómo se siente estar sola cuando más necesitas a alguien. Espero que valga la pena haber destruido a una familia para sentirte superior». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Esa noche dormí mejor que en años. Al día siguiente me enteré por una amiga que trabajaba en el hospital que Lucía había dado a luz sola, que había pasado horas esperando que llegara Andrés, que había llorado pidiendo que llamaran a Valentina, pero nadie sabía quién era esa persona. El bebé estaba bien, pero algo en Lucía se había roto esa noche. La mujer que antes irradiaba confianza y control, ahora se veía frágil, asustada. Pero mi venganza apenas comenzaba, porque lo que mi familia no sabía era que durante todos esos años de ser invisible, yo había estado sosteniendo más cosas de las que ellos se daban cuenta. Mis padres descubrieron la primera consecuencia cuando intentaron renovar su seguro de vida. Durante 5 años, yo había estado pagando las primas mensuales directamente desde mi cuenta bancaria porque ellos siempre se olvidaban, y yo no quería que perdieran la cobertura. Cuando cancelé los pagos automáticos, su póliza se venció sin previo aviso. La segunda sorpresa llegó cuando Andrés trató de reclamar el reembolso de impuestos. Resultó que yo había sido quien había estado llenando sus declaraciones durante los últimos 3 años, navegando las complicaciones de sus ingresos múltiples y deducciones de la casa. Sin mí, había cometido errores que le costaron miles de pesos en multas. Cada día que pasaba, más hilos se desenredaban. El descuento especial que mis padres tenían en su farmacia local desapareció cuando se dieron cuenta de que venía de mi amistad con la farmacéutica, quien me había estado dando precios preferenciales para toda la familia. Las citas médicas que siempre conseguían rápidamente se volvieron esperas de meses cuando perdieron el acceso a mis contactos en el sector salud. Pero la verdadera devastación llegó cuando se dieron cuenta de algo que yo había mantenido en secreto durante años. La casa donde vivían mis padres, la casa donde habíamos crecido Andrés y yo, no estaba completamente pagada como ellos creían. Cuando papá había perdido su trabajo 5 años atrás y no había podido hacer los pagos de la hipoteca durante 8 meses,
Yo había usado mis ahorros para ponerlos al corriente y había estado cubriendo una parte del pago mensual desde entonces, diciéndoles que había negociado una reducción con el banco. Ahora, sin mis contribuciones secretas, se atrasaron inmediatamente. El aviso de embargo llegó 6 meses después de mi partida. Andrés apareció en mi puerta a las 11 de la noche, con ojeras profundas y la desesperación pintada en cada línea de su cara. Ya no era el hermano arrogante que me había expulsado de la familia. Era un hombre quebrado. «Valentina», comenzó, su voz quebrada, «necesitamos hablar». «Claro», le dije, sin invitarlo a pasar. «Tienes 12 minutos». La ironía no pasó desapercibida. Vi cómo las palabras lo golpearon como una bofetada física. «La casa», murmuró. «Mamá me dijo que durante años. ¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque amo a mis padres», respondí simplemente. Pero aparentemente, amar a alguien en esta familia es visto como ser tóxica. «Lucía no sabía», comenzó. «Lucía sabía exactamente lo que estaba haciendo». Lo corté. «Y tú también. Ambos decidieron que yo era prescindible. Ahora están descubriendo que tal vez se equivocaron. Podemos arreglar esto», dijo desesperadamente. «Puedes regresar a casa. Lucía está dispuesta a disculparse. Los niños te extrañan. Todos cometimos errores». «¿Errores?». La palabra salió como una risa amarga. «Andrés, tú cortaste mi foto y me dijiste que tenía 12 minutos para salir de mi familia. Eso no fue un error. Fue una elección. Y ahora yo estoy haciendo la mía. Pero la casa de papá y mamá no es mi problema», dije firmemente. «Ustedes querían una familia sin mí. Felicidades. La tienen. Pero también tienen todas las responsabilidades que yo asumía en silencio». Lo vi desmoronarse frente a mis ojos, entendiendo finalmente la magnitud de lo que habían perdido. No solo habían perdido una hermana, una hija, una tía para sus hijos. Habían perdido el pegamento invisible que había mantenido unida su cómoda estructura familiar durante años. «¿Qué necesitas para volver?», preguntó, y en esa pregunta escuché años de privilegio masculino y derecho asumido. La idea de que todo se podía arreglar con la fórmula correcta, de que él podía negociar su salida de las consecuencias. «Necesito que inventes una máquina del tiempo», le dije, «y que regreses al momento donde decidiste que la comodidad de tu matrimonio era más importante que defender a tu hermana. Necesito que nunca cortes esa foto. Necesito que le digas a tu esposa que pare la primera vez que me insulte en lugar de quedarte callado. Pero como eso es imposible, no necesito nada de ti». «¿Entonces qué? ¿Vas a dejar que papá y mamá pierdan su casa por orgullo?» «No», dije, sintiendo la venganza más dulce que había probado jamás. «Voy a dejar que pierdan su casa por las consecuencias de sus decisiones. Hay una diferencia». Andrés se quedó parado en mi puerta por varios minutos más, buscando palabras que no existían. Finalmente, cuando se dio cuenta de que no había fórmula mágica para reparar años de humillación y traición, se alejó lentamente hacia su auto, pero su venganza personal aún no había llegado. Eso ocurrió 2 semanas después, cuando Lucía descubrió algo que cambiaría su matrimonio para siempre. Durante mi último mes en la casa de mis padres, había notado llamadas extrañas que Andrés recibía a horas inusuales. Había visto cómo cambiaba su expresión cuando ciertos números aparecían en su teléfono, cómo salía al jardín para hablar en privado. En ese momento no le había dado importancia, pero después de todo lo que había pasado, comencé a recordar detalles que antes había ignorado. Había una mujer en su oficina, Patricia, una compañera de trabajo que había aparecido en algunas reuniones sociales. Andrés siempre parecía especialmente atento con ella, y Lucía siempre hacía comentarios sobre lo bonita que era, con ese tono que las mujeres usan cuando se sienten amenazadas. Decidí que era hora de hacer una pequeña investigación, no por venganza directa, sino porque sabía que Lucía había construido su identidad entera alrededor de ser la esposa perfecta, la madre ejemplar, la mujer que había conquistado al hijo favorito de la familia. Su arrogancia venía de creer que tenía a Andrés completamente bajo control. Una tarde, cuando sabía que Andrés estaría en una reunión tardía de trabajo, pasé por casualidad por el restaurante donde él solía almorzar con clientes. No fue difícil encontrarlo. Estaba en una mesa del fondo, tomado de la mano con Patricia, mirándola con una intensidad que nunca había mostrado hacia Lucía, ni siquiera en sus primeros años de matrimonio. Tomé 3 fotos discretas con mi teléfono. No por venganza, me dije a mí misma. Solo por documentación. Esa noche Lucía me llamó. Su voz sonaba diferente, menos agresiva, más desesperada.
Valentina, sé que hemos tenido problemas, pero necesito preguntarte algo como mujer. Adelante, dije, curiosa por ver hacia dónde iba esta conversación. ¿Has notado algo extraño en Andrés últimamente, cuando vivías con tus padres? ¿Extraño cómo? No sé. Diferente, distante, llega tarde del trabajo, está siempre en su teléfono, no quiere. Ya sabes, ser íntimo. Desde que nació el bebé es como si fuera un extraño. La ironía era deliciosa. La mujer que me había expulsado de la familia ahora buscaba mi ayuda para salvar su matrimonio. Lucía, dije lentamente, durante años me hiciste sentir como si no perteneciera a esta familia. Me dijiste que era tóxica, que era una carga, que estaba impidiendo que todos fueran felices. ¿Y ahora vienes a mí pidiendo consejo matrimonial? Lo siento. ¿Está bien? Siento todo lo que dije. Estaba embarazada y hormonal y celosa de lo unidos que eran tus padres contigo y... ¡Para! La interrumpí. No arruines esta conversación con mentiras. No estabas celosa de mi relación con mis padres. Estabas molesta porque no podías controlarme como controlabas a todos los demás. Pero está bien, Lucía. Te voy a dar el consejo que me pides. Hubo una pausa expectante. Revisa el historial de su teléfono. Específicamente las llamadas con Patricia del trabajo, y tal vez pases por el restaurante Plaza cualquier martes por la tarde. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Qué estás diciendo?, susurró finalmente. Estoy diciendo que tal vez Andrés no es tan diferente de ti como pensabas. Ambos son muy buenos para mantener secretos y traicionar a las personas que más los aman. Colgué antes de que pudiera responder, pero sabía que las semillas estaban plantadas. En 3 días, Lucía habría confirmado todo lo que sospechaba. En una semana, el matrimonio que había sido la base de su identidad estaría en ruinas. Y lo más hermoso de todo era que yo no había tenido que mentir ni manipular nada. Solo había mostrado la verdad que ya existía. 2 días después, Andrés apareció en mi departamento por segunda vez, pero ahora se veía completamente destrozado. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada, y esa expresión de alguien cuyo mundo acaba de colapsar. ¿Tú le dijiste a Lucía sobre Patricia?, me preguntó sin preámbulos. Yo no le dije nada que no fuera verdad, respondí. ¿Hay algo que decir sobre Patricia? Eso no importa ahora, dijo, pasándose las manos por el cabello. Lucía se llevó a los niños a casa de su madre. Dice que quiere el divorcio, dice que todo esto es culpa tuya, que tú arruinaste nuestro matrimonio por venganza. ¿Yo arruiné tu matrimonio? La risa que salió de mí fue genuina. Andrés, yo no fui quien se acostó con su compañera de trabajo. Yo no fui quien mintió a su esposa embarazada. Yo no fui quien construyó una doble vida mientras predicaba sobre valores familiares. Era solo. Era complicado. Tú no entiendes lo que es estar casado con alguien como Lucía. Es controladora, manipuladora. Exacto, exploté. Es controladora y manipuladora. Eso es exactamente lo que yo traté de decirte durante años. Pero tú elegiste su lado, elegiste su comodidad, elegiste dejarme ser su víctima porque era más fácil que enfrentarla. Pero ahora todo está arruinado, murmuró. Mi matrimonio, mis hijos, mamá y papá van a perder su casa porque no puedo ayudarlos económicamente mientras pago manutención. Ahora entiendes, dije suavemente. ¿Cómo se siente tener tu mundo destruido por las decisiones de la gente que se supone debe amarte? Se quedó callado por un momento, y por primera vez en años, vi algo parecido al hermano que había conocido de niña, vulnerable, asustado, humano. ¿Hay alguna forma de arreglar esto?, preguntó finalmente. No mi matrimonio, eso ya sé que terminó. Pero, ¿nosotros? ¿La familia? Miré a mi hermano, este hombre que había elegido cortarme de su vida como si fuera eliminable, y sentí algo que no esperaba. No satisfacción por su caída, sino tristeza por todo lo que habíamos perdido. Andrés, le dije, cuando me echaste de la familia, no solo me lastimaste a mí, destruiste la confianza que es la base de cualquier relación. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo vuelva a ser como antes. Pero eres mi hermana, dijo, y por primera vez su voz se quebró completamente. Era tu hermana, lo corregí, y siempre seré tu hermana por sangre. Pero la hermana que conocías, la que siempre estaba disponible para ayudar, la que ponía a la familia por encima de todo, esa persona ya no existe. Ustedes se encargaron de eso. Vi cómo procesaba mis palabras, como finalmente entendía que algunas acciones no se pueden deshacer. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó. ¿Ahora?, dije, tú enfrentas las consecuencias de tus decisiones, y yo sigo viviendo mi vida sin tener que cargar con el peso de una familia que no me valoraba.
¿Y mamá y papá? Esa era la pregunta que había estado evitando. Mis padres, que habían permitido todo esto, que habían estado tan cómodos con mi papel de hija invisible, que nunca cuestionaron por qué era siempre yo quien sacrificaba todo por la familia. Tus padres, dije deliberadamente, son adultos que tomaron decisiones. Decidieron apoyar a Lucía cuando me humillaba. Decidieron quedarse callados cuando tú me expulsaste de la familia. Decidieron que mi valor era solo lo que yo pudiera hacer por ellos, no quién era yo como persona. Pero van a perder su casa, y eso es terrible, admití. Pero no es mi responsabilidad rescatarlos de las consecuencias de haber elegido mal. Andrés se quedó callado durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Alguna vez vas a poder perdonarnos? No lo sé, respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que el perdón no es algo que se puede exigir. Se tiene que ganar. Y hasta ahora, ninguno de ustedes ha hecho nada más que intentar manipularme para que regrese y siga siendo quien era antes. Se levantó lentamente, derrotado. ¿Puedo seguir viniendo? ¿A visitarte? ¿Para hablar? Puedes intentarlo, dije. Pero no como el hermano que me expulsó de la familia. Tendría que ser como Andrés, el hombre que está aprendiendo a ser responsable de sus acciones. Asintió y se dirigió a la puerta. Cuando estaba a punto de salir, se volvió hacia mí una última vez. Para lo que sirva, dijo. Te extraño. Extraño a mi hermana. Yo también, admití, pero extrañar a alguien no es suficiente para reparar el daño que causaste. Se fue, y yo me quedé en mi pequeño departamento, sintiéndome extrañamente vacía. La venganza que había imaginado se sentía diferente a como había esperado. No había fuegos artificiales ni satisfacción aplastante. Solo una sensación de cierre, como cuando terminas de leer un libro muy triste. Mi teléfono sonó. Era mamá. Valentina, dijo, y pude escuchar años de orgullo quebrado en su voz. Necesitamos hablar. Hola, mamá, respondí, pero mi voz sonaba diferente ahora, más fuerte, más segura. Andrés nos contó. Sobre la casa, sobre todo lo que has estado pagando sin decirnos. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque pensé que éramos una familia, respondí. Y en las familias, ayudas sin esperar reconocimiento. Pero nosotros no sabíamos, mamá, la interrumpí suavemente. Ustedes no sabían porque no quisieron saber. Durante años, vieron cómo Lucía me humillaba en su propia casa, y nunca dijeron nada. Vieron cómo Andrés me trataba como si fuera invisible, y eligieron la comodidad por encima de la justicia. No sabían sobre el dinero porque era más fácil no preguntar de dónde venía el milagro que les resolvía sus problemas. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. ¿Vas a dejar que perdamos la casa?, preguntó finalmente. Mamá, dije, sintiendo una calma extraña. Durante 28 años, yo nunca dejé que ustedes enfrentaran las consecuencias reales de sus decisiones. Siempre estuve ahí para rescatarlos, para arreglar las cosas, para ser invisible mientras solucionaba sus problemas. Pero ustedes eligieron echarme de esa vida. Ustedes eligieron a Lucía y su veneno por encima de su propia hija. Cometimos errores. No fueron errores, mamá. Fueron decisiones. Y ahora yo también estoy tomando las mías. Colgué el teléfono y, por primera vez en meses, me sentí realmente libre. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi familia había pensado que podían descartarme como si fuera un mueble viejo, sin considerar que yo era la estructura invisible que mantenía todo funcionando. Habían confundido mi amor silencioso con debilidad, mi disponibilidad constante con insignificancia. Pero la verdadera venganza no había sido exponer la aventura de Andrés o dejar que mis padres perdieran su casa. La verdadera venganza había sido darles exactamente lo que pidieron, una vida sin mí. Y ahora estaban descubriendo que una vida sin la persona que los amaba incondicionalmente era mucho más vacía y complicada de lo que habían imaginado. Mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número desconocido. ¿Valentina? La voz era de Lucía, pero sonaba diferente, quebrada, humilde por primera vez en años. ¿Qué necesitas, Lucía?, pregunté, ya sin energía para más drama. Necesito pedirte perdón, dijo, y pude escuchar llanto en su voz. De verdad, no esas disculpas falsas que te di antes. Quiero pedirte perdón de verdad. ¿Por qué ahora?, pregunté, genuinamente curiosa. Porque ahora sé lo que se siente, sollozó. Sé lo que se siente tener a toda tu familia en tu contra.
Los padres de Andrés me culpan por el divorcio. Mis propios padres están molestos conmigo por no mantener mi matrimonio unido. Todos actúan como si yo hubiera arruinado todo, como si Andrés fuera la víctima. Y ahora entiendes cómo me sentí durante años, dije suavemente. Sí, admitió. Y entiendo por qué te fuiste. ¿Por qué no quieres ayudar? ¿Por qué no nos perdonas? Hubo una larga pausa. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo horrible que fui contigo y que siento mucho haber destruido tu familia. Lucía, dije después de un momento, aprecio que me llames, de verdad. Pero mi familia no está destruida, solo está reorganizada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que por primera vez en mi vida estoy rodeada solo de gente que me valora realmente. Mi familia ahora consiste en las personas que me eligieron, no en las que están obligadas a amarme por sangre. Era cierto. En los meses desde mi partida, había reconectado con amigas de la universidad que había perdido porque siempre estaba ocupada con asuntos familiares. Había construido relaciones más profundas con mis compañeras de trabajo. Había encontrado una comunidad que me apreciaba por quién era, no por lo que podía hacer por ellos. Espero que algún día puedas perdonarnos, susurró Lucía. Tal vez algún día, respondí. Pero el perdón no significa regresar a como eran las cosas antes. Significa encontrar paz con lo que pasó. Y yo ya encontré mi paz. Después de colgar, me senté en mi pequeño balcón a ver la puesta del sol. Mi departamento era minúsculo comparado con la casa de mis padres, pero era mío. Mi vida era más sencilla, pero era auténtica. Mi familia era más pequeña, pero era genuina. Habían pasado 8 meses desde aquella cena dominical, donde mi hermano cortó mi foto y me dio 12 minutos para desaparecer de su vida. 8 meses desde que descubrí que la familia que pensé que tenía había sido una ilusión construida sobre mi trabajo invisible y mi amor no correspondido. Pero en esos 8 meses había construido algo nuevo. Una vida donde no tenía que ser invisible para ser valiosa. Una vida donde no tenía que rescatar a otros de las consecuencias de sus decisiones. Una vida donde podía ser yo misma sin disculpas. El precio de esa libertad había sido alto. Mis padres habían perdido su casa y ahora vivían en un pequeño departamento, lidiando por primera vez en décadas con las realidades financieras que yo había estado amortiguando. Andrés estaba pagando manutención para 3 hijos y luchando por reconstruir su vida después del divorcio. Lucía estaba criando sola a sus hijos, finalmente enfrentando el mundo sin el escudo de un matrimonio que la protegiera de las consecuencias de su personalidad. Todos estaban aprendiendo, de la manera más difícil posible, que las acciones tienen consecuencias, que la traición duele, que el amor no es incondicional cuando se abusa de él, que algunas decisiones no se pueden deshacer, y yo estaba aprendiendo que a veces la mejor venganza no es lastimar a quienes te lastimaron. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien sin ellos. Mi teléfono mostró un mensaje de texto de un número que no reconocía. Hola Valentina, soy Patricia. ¿Podríamos hablar? Hay cosas sobre Andrés que creo que deberías saber. Sonreí y borré el mensaje sin leer el resto. Esa era la vieja Valentina, la que siempre estaba disponible para limpiar los desastres de otros. La nueva Valentina tenía mejores cosas que hacer con su tiempo. Cerré los ojos y respiré el aire fresco de la tarde, sintiéndome finalmente en paz. Había salido de mi familia, pero había encontrado algo mucho más valioso. Me había encontrado a mí misma. Y resulta que después de 28 años de ser invisible, ser vista, por las personas correctas, era exactamente lo que había estado buscando. 3 años después de aquella cena dominical que cambió todo, recibí una llamada que no esperaba. Valentina, la voz era incierta. Tímida, soy Elena. Tu mamá. Habían pasado 6 meses desde la última vez que habíamos hablado. Una conversación breve donde ella había intentado, una vez más, convencerme de regresar a casa para las fiestas navideñas, porque las familias deben estar juntas. Hola, mamá, respondí, notando cómo mi voz sonaba diferente ahora. Más madura, más segura. Te llamo porque... Hubo una pausa larga. Porque necesito decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Te escucho. Tenías razón, dijo, y las palabras salieron como si le doliera físicamente pronunciarlas. Sobre Lucía, sobre Andrés, sobre todo, me senté en mi nuevo sofá. Había logrado amueblar completamente mi departamento con mis propios ahorros, y esperé a que continuara.
Andrés está muy mal, Valentina. Después del divorcio, nunca se recuperó realmente. Está tomando mucho, perdió su trabajo por faltar tanto, y ahora apenas puede pagar la manutención de los niños. Lucía se volvió a casar con un médico que conoció, alguien que no tolera nada relacionado con la familia de Andrés. Los niños. Los niños preguntan por ti a veces. Sentí una punzada en el corazón, pero ya no era el dolor desesperado de antes. Era algo más suave, más triste pero menos destructivo. ¿Y papá? Tu papá está viejo, mija. Envejeció 10 años en estos 3 años. Se culpa por todo lo que pasó. Dice que debió haberte defendido, que debió haber visto lo que Lucía estaba haciendo. ¿Pero? Pregunté, porque podía escuchar que había más. Pero la verdad es que todos vimos lo que estaba pasando, admitió finalmente. Simplemente era más fácil dejarte ser el chivo expiatorio que enfrentar los problemas reales. Lucía era difícil, controladora, pero mantenía a Andrés feliz en la superficie. ¿Y nosotros? Nosotros estábamos cómodos con esa dinámica porque significaba que no teníamos que lidiar con conflictos. Era la primera vez en mi vida que mi madre admitía una verdad tan cruda sobre la dinámica familiar. Perdimos todo, Valentina, continuó. No solo la casa, perdimos nuestra familia, perdimos a nuestros nietos porque Lucía no nos deja verlos, perdimos a Andrés porque está demasiado avergonzado para visitarnos, y te perdimos a ti porque fuimos cobardes cuando más nos necesitabas, mamá. No, me interrumpió. Déjame terminar. No te estoy llamando para pedirte que regreses, no te estoy pidiendo dinero ni que arregles nuestros problemas. Te estoy llamando para decirte que estoy orgullosa de ti. Esas palabras me golpearon como un rayo. En 28 años, no recordaba haber escuchado esas palabras de su boca. Estoy orgullosa de que tuvieras el valor de irte cuando nosotros no tuvimos el valor de defenderte. Estoy orgullosa de que construyeras tu propia vida en lugar de quedarte y permitir que te siguieran lastimando. Y estoy orgullosa de que no hayas regresado corriendo cuando todo se desmoronó para nosotros. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que había estado esperando escuchar durante toda mi vida. Reconocimiento, validación, respeto. Gracias, mamá, susurré. Tu papá y yo hemos estado yendo a terapia. Continuó, un terapeuta que se especializa en dinámicas familiares tóxicas. Nos está ayudando a entender cómo llegamos a este punto, cómo fallamos tanto como padres. ¿Cómo se sienten con eso? Horrible, admitió, pero necesario. El terapeuta nos dijo algo que me cambió la perspectiva sobre todo. ¿Qué dijo? Dijo que durante años, sin darnos cuenta, te convertimos en la madre emocional de toda la familia, que te obligamos a cargar responsabilidades que nunca debieron ser tuyas, que cuando Lucía te atacaba, nosotros deberíamos haber sido los adultos en la habitación, pero en lugar de eso, esperamos que tú manejaras la situación sola. Era exactamente lo que yo había sentido durante años, pero nunca había tenido las palabras para explicarlo. El terapeuta también nos dijo que la venganza que tomaste no fue venganza real. Continuó mamá, fue simplemente quitarte del rol de rescatista que nosotros te habíamos asignado injustamente. ¿Y qué piensan de eso? Pensamos que tenías todo el derecho del mundo de protegerte a ti misma, incluso si eso significaba que nosotros tuviéramos que aprender a ser responsables de nuestras propias vidas. Hubo un silencio largo, pero por primera vez en años, no fue incómodo. ¿Cómo estás tú, mija? Preguntó finalmente. ¿Eres feliz? Miré alrededor de mi departamento, que ahora se sentía como un verdadero hogar. Pensé en mi trabajo en el hospital donde había sido promovida a supervisora, en las amigas que había hecho, en la vida que había construido desde cero. Sí, mamá, respondí honestamente. Soy feliz. Por primera vez en mi vida, soy genuinamente feliz. Me alegra escuchar eso, dijo, y pude escuchar sonrisa en su voz. No espero que nos perdones pronto, o tal vez nunca, pero quería que supieras que te amamos, que respetamos la decisión que tomaste, y que si algún día decides que quieres intentar una relación diferente con nosotros, una donde seamos nosotros los que hagamos el trabajo emocional, estaremos aquí. Gracias por decirme eso, respondí. Significa mucho. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos conocer a la persona en la que te has convertido? No la hija que solía rescatarnos, sino Valentina,
la mujer independiente que construyó su propia vida. La pregunta me sorprendió por su madurez. Tal vez, dije después de pensarlo, pero tendría que ser gradual, y tendría que ser con límites claros. No voy a regresar a ser la solucionadora de problemas de la familia. Entiendo, dijo, y lo respeto. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un largo rato. Durante 3 años había imaginado muchas versiones de esta conversación, pero nunca una donde mi madre tomara responsabilidad completa sin pedir nada a cambio. 2 semanas después, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Andrés. «Valentina», dijo, y su voz sonaba diferente, más sobria, más reflexiva. «Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito decirte algo». «Te escucho», respondí cautelosamente. «He estado en Alcohólicos Anónimos durante 6 meses», comenzó. «Y uno de los pasos es hacer una lista de todas las personas a las que lastimaste y hacer las paces directas con ellas cuando sea posible. ¿Y yo estoy en tu lista?» «Tú eres la primera en mi lista», dijo. «Porque lo que te hice fue imperdonable. No solo cortarte de la foto o echarte de la casa. Lo que te hice durante años fue permitir que mi esposa te humillara mientras yo me hacía el ciego. Te convertí en un chivo expiatorio para evitar enfrentar los problemas reales en mi matrimonio». Su honestidad me sorprendió. «Andrés». «No», me interrumpió. «Déjame terminar. Durante estos 3 años, he tenido que aprender a ser responsable de mis propias decisiones por primera vez en mi vida. Cuando tú no estabas ahí para arreglar las cosas, cuando mamá y papá no podían rescatarme, cuando Lucía me dejó, finalmente tuve que mirarme en el espejo. ¿Y qué viste? Vi a un cobarde», dijo sin dudar. «Vi a un hombre que había sacrificado a su hermana para mantener una paz falsa en su hogar. Vi a alguien que había confundido el ser mantenido emocionalmente por ti con ser el hijo exitoso». Hubo una pausa. «También vi a alguien que había perdido a la mejor persona en su vida por no valorarla cuando la tenía. Andrés, aprecio que me llames para disculparte. No te estoy pidiendo perdón», me interrumpió. «Bueno, sí te lo estoy pidiendo, pero no espero que me perdones. Lo que estoy pidiendo es permiso para trabajar en ganarme el derecho a ser tu hermano otra vez. No el hermano que era antes, sino uno mejor. Uno que te defienda en lugar de abandonarte. Uno que te valore en lugar de darte por sentada». «¿Qué significa eso específicamente?», pregunté. «Significa ir a terapia individual y familiar. Significa asumir responsabilidad financiera por mis propios hijos sin esperar que tú o mis padres me rescaten. Significa aprender a tener límites saludables en mis relaciones. Y significa aceptar que tal vez nunca recupere tu confianza, pero que voy a hacer el trabajo de todas formas porque es lo correcto». Por primera vez en años, escuché al hermano que había conocido de niña. No el hombre arrogante que me había expulsado de la familia, sino el niño vulnerable que una vez me había dicho que yo era su persona favorita en el mundo. «¿Y qué hay de Lucía?», pregunté. «Lucía está fuera de mi vida para siempre», dijo firmemente. «Parte de la terapia ha sido reconocer que nuestra relación era tóxica desde el principio, que yo permití que ella fuera horrible contigo, porque secretamente me gustaba tener a alguien que manejara a Lucía para que yo no tuviera que hacerlo». «Eso es, muy honesto». «La honestidad es todo lo que tengo ahora», dijo. «Ya no tengo el lujo de las mentiras cómodas». «¿Y los niños?». «Los veo cada 2 fines de semana, y cuando preguntaban por ti, ahora les digo la verdad, que el papá cometió errores muy grandes y lastimó a la tía Valentina, y que está trabajando para ser una mejor persona». «¿Les dices eso?». «Les digo que a veces los adultos toman decisiones malas cuando tienen miedo de enfrentar la verdad, y que lastimar a alguien bueno nunca está bien, sin importar las razones». Me quedé callada, procesando todo lo que me había dicho. «Valentina», continuó, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me preguntaba si algún día estarías dispuesta a tomar un café conmigo, no para que regreses a la familia como era antes, sino para que conozcas al hombre en el que estoy tratando de convertirme». «¿Y si esa persona no me gusta?», pregunté. «Entonces al menos sabré que lo intenté hacer bien», respondió. «Y tú sabrás que no todos en esta familia son incapaces de cambiar». Después de colgar con Andrés, me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante esas 2 conversaciones. El dolor agudo de la traición se había transformado en algo diferente. No era perdón exactamente,
pero tampoco era el resentimiento ardiente que había cargado durante años. Era algo como posibilidad. Durante 3 años, había construido mi nueva vida sobre la premisa de que mi familia biológica era tóxica e irredimible. Había sido necesario pensar así para protegerme, para darme el valor de irme y construir algo nuevo. Pero ahora, escuchando a mi madre y mi hermano tomar responsabilidad real, no solo disculpas superficiales, sino trabajo emocional genuino, me preguntaba si había espacio para algo diferente, no un regreso a como eran las cosas antes. Eso era imposible. Pero tal vez, una relación nueva, una donde yo no fuera la rescatista invisible, sino una participante igual. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez en meses. Hoy aprendí que la venganza más poderosa no es lastimar a quienes te lastimaron. Es vivir tan bien sin ellos que cuando finalmente reconocen su error, tú ya no los necesitas para validar tu valor. Pero tal vez, si hacen el trabajo real de cambiar, puede haber espacio para algo nuevo. No lo que perdimos, sino algo que nunca tuvimos antes. Una relación honesta. 3 meses después, me encontré sentada en una pequeña cafetería del centro, esperando a mi madre. Había aceptado tener una cita de 1 hora, con límites claros, para ver si la persona que había escuchado por teléfono era real. Cuando llegó, me sorprendió lo diferente que se veía. Más pequeña, más frágil, pero también más presente. No tenía esa expresión distraída que siempre había tenido, como si estuviera pensando en otra cosa. Gracias por venir, dijo, sentándose cuidadosamente frente a mí. ¿Cómo estás, mamá?, pregunté. Estoy aprendiendo, respondió honestamente. Aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Aprendiendo a ser responsable de mis propias emociones en lugar de esperar que tú las manejes. Hablamos durante 1 hora. Ella no me pidió nada, ni dinero, ni ayuda, ni que regresara a casa. Solo me contó sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a manejar su relación codependiente con Andrés, sobre cómo se estaba preparando para vivir de manera independiente por primera vez en su vida. El terapeuta me preguntó qué quería de ti, me dijo antes de irse. Y me di cuenta de que durante años lo que quería era que fueras mi hija responsable que arreglara todo. Pero ahora, lo que quiero es conocerte como persona. Saber quién eres cuando no estás cargando con nuestros problemas. 6 meses después de esa primera cita, Andrés y yo nos reunimos también. Se veía diferente. Más delgado, más cansado, pero también más auténtico. No había rastro del hombre arrogante que me había expulsado de la familia. ¿Cómo va la terapia?, le pregunté. Es brutal, admitió, pero necesaria. Estoy aprendiendo que durante toda mi vida confundí evitar conflictos con mantener la paz, y que permitir que alguien abuse de otra persona no es mantener la paz, es complicidad. Me contó sobre su trabajo en los pasos de AA, sobre cómo había tenido que hacer una lista de todas las veces que había lastimado a alguien por su pasividad. La lista era más larga de lo que había esperado. ¿Y las citas?, pregunté, genuinamente curiosa. Se rió amargamente. No estoy ni cerca de estar listo para otra relación. Primero necesito aprender a ser una persona completa por mí mismo. Y necesito ganarme el derecho a ser buen hermano, buen padre, buen hijo. El romance puede esperar hasta que pueda mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Poco a poco, durante el siguiente año, comenzamos a construir algo nuevo. No la familia que habíamos perdido, sino algo diferente, algo más honesto. Mis padres aprendieron a vivir independientemente, manejando sus propios problemas financieros y emocionales. Andrés se mantuvo sobrio, trabajó en su relación con sus hijos, y empezó a construir una vida nueva basada en la responsabilidad personal, en lugar del privilegio. Y yo mantuve mis límites. No regresé a ser la rescatista. Cuando tenían problemas, los escuchaba con compasión, pero no los solucionaba. Cuando necesitaban apoyo emocional, se lo daba, pero no sacrificaba mi bienestar por el de ellos. Era una relación completamente diferente a lo que habíamos tenido antes, más pequeña en algunos aspectos, pero infinitamente más saludable. El verdadero punto de inflexión llegó 2 años después, en mi cumpleaños número 32. Estaba celebrando en mi departamento con las amigas que había hecho durante estos años de independencia cuando sonó el timbre. Era un delivery que no había ordenado, un pastel de chocolate casero con una nota. Valentina, hoy no te estamos pidiendo que vengas a casa a celebrar con nosotros. Hoy queremos celebrarte a ti, donde tú estés, como tú quieras. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero respeta los límites y honra las decisiones. Feliz cumpleaños a la hija más valiente que conocemos. Mamá, papá
y Andrés. Me quedé mirando la nota durante varios minutos. Mis amigas, que conocían toda la historia, también se quedaron calladas. «Es hermoso», dijo finalmente mi amiga Sara. «Te están amando de la manera que tú necesitas ser amada, no de la manera que a ellos les conviene amarte». Esa noche, mientras compartía el pastel con mis amigas, mi familia elegida, reflexioné sobre el extraño viaje que había sido estos últimos años. Había comenzado con una traición devastadora y había terminado con algo que nunca había esperado, una segunda oportunidad de conocer a las personas que compartían mi sangre, pero esta vez como adultos iguales, en lugar de en la dinámica tóxica que habíamos mantenido durante décadas. No todos los finales son felices en el sentido de cuentos de hadas, pero algunos finales son justos, y algunos finales, aunque dolorosos, abren la puerta a comienzos que nunca habrían sido posibles de otra manera. Mi hermano me había dado 12 minutos para salir de mi familia. Había resultado ser el mejor regalo involuntario de mi vida, porque al salir de esa familia tóxica, había encontrado mi verdadero hogar, en mí misma, en las relaciones que elegí construir, y eventualmente en una versión nueva y más saludable de las relaciones que pensé que había perdido para siempre. La venganza más dulce, resultó ser, no fue destruir a quienes me habían lastimado, fue crecer tanto que cuando finalmente estuvieron listos para cambiar, yo ya no necesitaba su transformación para ser feliz. Era solo un bonus, y los 12 minutos que me habían dado para desaparecer de sus vidas se habían convertido en años de aprender a aparecer completamente en la mía. 5 años después de aquella cena que cambió el curso de mi vida, estoy sentada en mi nueva casa. Sí, finalmente ahorré lo suficiente para comprar mi propia casa, preparándome para una reunión familiar muy diferente. Hoy, Andrés viene a almorzar con sus hijos. Será la primera vez que los veo desde que eran pequeños, y la primera vez que estarán en mi espacio, en mis términos. Mi casa es modesta pero hermosa, un pequeño lugar de 2 habitaciones con un jardín donde cultivo mis propias hierbas y flores. Cada mueble fue elegido por mí. Cada decoración refleja mis gustos, no lo que otros esperaban de mí. Es el hogar que siempre soñé, pero nunca pensé que podría permitirme. Andrés llega puntualmente, algo que ha estado practicando como parte de su recuperación. Con él vienen Sebastián de 14 años y Camila de 12. Los niños se ven tímidos pero curiosos. Han oído hablar de la misteriosa tía Valentina que desapareció de sus vidas, pero ahora están lo suficientemente grandes para entender que las relaciones familiares pueden ser complicadas. «Tu casa es bonita, tía», dice Camila, mirando alrededor con ojos grandes. «Gracias, mi amor», respondo, notando cómo mi corazón se aprieta un poco al escuchar esa palabra. Tía. No sabía cuánto había extrañado ser importante para estos niños. Durante el almuerzo, Andrés se mantiene diferente. No es el hermano dominante de antes, ni el hombre quebrado que conocí en los primeros años después del divorcio. Es simplemente presente, atento. Cuando Sebastián empieza a interrumpir a Camila, Andrés gentilmente lo corrige. Cuando Camila derrama su bebida, él la ayuda a limpiar sin hacer drama. «Papá nos contó que ustedes no se hablaron durante un tiempo», dice Sebastián de repente, con esa honestidad directa que tienen los adolescentes. «Es verdad», respondo, mirando a Andrés para ver cómo quiere manejar esto. «Les dije que cometí errores muy grandes», dice Andrés calmadamente, «que lastimé a tu tía porque no fui valiente cuando debía hacerlo». «¿Y ahora son amigos otra vez?», pregunta Camila. «Estamos aprendiendo a hacerlo», digo honestamente. A veces, cuando las personas se lastiman, necesita tiempo y trabajo para reconstruir la confianza. Después del almuerzo, mientras Andrés ayuda a limpiar los platos, algo que nunca había hecho en casa de mis padres, los niños exploran mi pequeño jardín. «Se ven felices», comento, viendo a través de la ventana cómo Camila huele las flores mientras Sebastián examina las plantas de tomate. «Lo están», dice Andrés. Finalmente, después del divorcio, fue duro para ellos. Lucía se aseguró de que pensaran que todo era culpa mía, que yo había arruinado la familia por mis problemas de alcohol y mi incapacidad de mantener un matrimonio. Pero a medida que crecieron, empezaron a hacer sus propias preguntas, especialmente cuando conocieron al nuevo esposo de Lucía y se dieron cuenta de que él tampoco toleraba ninguna conexión con nosotros. «¿Cómo manejas eso?». «Les digo la verdad apropiada para su edad», explica. «Que su mamá y yo no éramos buenos juntos, que ambos cometimos errores, pero que ellos no tienen culpa de nada, y que parte de mis errores incluyeron lastimar a gente que amaba.
incluida tú. Me sorprende la madurez de su respuesta. ¿Te preguntan sobre mí? Constantemente. Admite, Sebastián recuerda cuando eras la única que podía calmarlo cuando tenía pesadillas. Camila recuerda que siempre les llevabas pequeños regalos cuando los visitabas. Durante mucho tiempo pensaron que tú los habías abandonado. ¿Y ahora? Ahora entienden que fui yo quien abandoné a todos, incluyéndolos a ellos al privarte de la oportunidad de estar en sus vidas. Esa tarde, después de que Andrés y los niños se van, me quedo sentada en mi jardín reflexionando sobre lo extraño y hermoso que es este nuevo capítulo. No he perdonado y olvidado, como en los cuentos de hadas. El daño que se hizo fue real, y las cicatrices permanecen. Pero he encontrado algo tal vez más valioso que el perdón. He encontrado paz con la historia completa. Mi familia ya no es el sistema tóxico que era antes. Tampoco es la familia perfecta que una vez soñé tener. Es algo completamente nuevo. Un grupo de adultos que están aprendiendo a relacionarse desde la honestidad y el respeto mutuo en lugar del miedo y la obligación. Mis padres, ahora en sus 70, han aprendido a vivir independientemente por primera vez en décadas. Tienen una relación más pequeña pero más auténtica con Andrés, basada en el apoyo mutuo en lugar de la dependencia. Y conmigo mantienen contacto regular pero respetuoso. Llamadas semanales, cenas mensuales, presencia en momentos importantes, pero sin expectativas de que yo resuelva sus problemas. Andrés ha reconstruido su vida desde cero. Tiene un trabajo modesto pero estable, un departamento pequeño pero limpio, y una relación creciente con sus hijos basada en la honestidad en lugar de las promesas vacías. Ha estado sobrio durante 4 años y en terapia durante 3. Y Lucía. Bueno, Lucía sigue siendo Lucía. Se casó con su médico, se mudó a otra ciudad, y según entiendo, ha encontrado nuevos objetivos para su necesidad de control y drama. Los niños la ven en vacaciones, pero han elegido vivir principalmente con Andrés. Una decisión que ella combatió, pero finalmente tuvo que aceptar. El punto es que ya no vivo mi vida en reacción a las acciones de otras personas. Ya no necesito que nadie sea diferente para que yo sea feliz. He construido una vida tan sólida y satisfactoria que las relaciones familiares son un complemento, no una necesidad desesperada. Esta noche, como todos los viernes por la noche durante los últimos 5 años, voy a cenar con Sara y mis otras amigas, las mujeres que se convirtieron en mi familia elegida cuando más las necesitaba. Mañana voy a tener mi segunda cita con Miguel, un enfermero que conocí en el trabajo y que me gusta porque nunca ha intentado rescatarme de nada. Parece perfectamente feliz con la mujer independiente y completa que soy. El domingo voy a llamar a mis padres para nuestra conversación semanal. Y el próximo fin de semana, Andrés va a venir con los niños para ayudarme a plantar el árbol de limón que compré para el jardín. Es una vida simple, pero es mía. Construida por mis decisiones, basada en mis valores, llena de gente que me elige tanto como yo los elijo a ellos. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado el valor de irme, si hubiera seguido siendo la hija invisible que resolvía todos los problemas. Habría seguido siendo miserable, resentida, agotada. Mi familia habría seguido siendo disfuncional, dependiente de mí para evitar enfrentar sus propios problemas, y nunca habríamos tenido la oportunidad de conocernos realmente como personas adultas e iguales. La traición, que pensé que me destruiría, terminó siendo el empujón que necesitaba para crear la vida que siempre había merecido. Y la venganza que tomé, simplemente vivir bien sin ellos, terminó siendo el espacio que todos necesitábamos para crecer. Esos 12 minutos que mi hermano me dio para salir de su familia se convirtieron en 5 años de encontrar mi camino de regreso a mí misma. Y ahora, cuando elijo compartir mi vida con ellos, es desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Es extraño cómo la pérdida más devastadora de tu vida puede convertirse, con el tiempo y el trabajo correcto, en el regalo más inesperado que jamás podrías haber imaginado. Esta noche, mientras riego mis plantas bajo las estrellas en mi propio jardín, en mi propia casa, rodeada por la vida que construí con mis propias manos, no puedo evitar sonreír recordando esas palabras que una vez me destrozaron. Tienes 12 minutos para salir de mi familia. Resulta que no necesitaba 12 minutos. Solo necesitaba el valor de dar el primer paso hacia la puerta. Y el resto, como dicen, es historia. Pero no cualquier historia. Es mi historia. Y por primera vez en mis 32 años de vida, es exactamente la historia que yo